que la bioquímica es la ciencia que está en diversos campos. Medicina, por supuesto, agricultura, biotecnología ahora con las vacunas. Es eso lo que yo quisiera pedirles, que no crean que bioquímica solamente es el laboratorio. Ahora, otro detalle, otra cosa es análisis bioquímico. Esto sí es laboratorio. Esta sí es una parte. En nuestro medio tengo la impresión que mucha gente confunde análisis bioquímico con la bioquímica. La bioquímica es mucha cosa, jóvenes. Recordemos que los que ganan premios Nobel son aquellos médicos que hacen maestría, hacen doctorado en bioquímica. En nuestro medio nomás jovencitos entramos y somos bioquímicos, ¿no? Es algo muy grande. Bien. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esta bioquímica clínica? Contribuir. Aquí me equivoqué, ¿no? Entonces, contribuye en el diagnóstico. Esto hay que modificar. Con laboratorio nunca se diagnostica, se coadyuva, se colabora. ¿A quién? Al médico que con su clínica, para eso tiene que aprender bien todos estos años, particularmente este año FUNES con semiología. Ahí es donde tienen que aprender qué signos, qué síntomas se van sumando, se arma el crucigrama y uno ya tiene que tener un diagnóstico clínico presuntivo. Está bien, Emily Zárate, estoy leyendo tu mensaje, ¿no? Entonces, el laboratorio, jóvenes, desde mi punto de vista, y creo que muchos colegas coinciden conmigo, la bioquímica clínica sirve para corroborar, para contribuir. No lo que más o menos algunas veces hacen a algunos que tienen título de médico, y lo que hacen es llenar todita la hoja de marcadores bioquímicos y ya luego con la hojita pretenden llegar a un diagnóstico. Es al revés. Primero la clínica. Muy bien. Ahora bien, esta bioquímica clínica utiliza muchos aparatos. En la parte práctica esto se desmenuza, se llega a tener más vivencia. Lamentablemente en el curso de verano no podemos llegar a eso, ¿no? Hay que de alguna manera leer esto, ¿no? ¿Qué es un espectrofotómetro? Esta es la máquina número 1 para bioquímica clínica. Casi todas las pruebas en Bolivia se hacen con espectrofotómetro en la región de la luz visible. Y cuando veamos proteínas vamos a ver este aparato de electroforesis, ¿no? Cromatografía es lo máximo de lo máximo. A través de este aparato con espectrómetro de masa, aquí todavía faltaría, miren, sigue faltando, pues, ¿no? Espectrometría de masa. Entonces, este es el único aparato que identifica una estructura química. Es el único aparato que nadie se las charla. Con un espectrofotómetro, no. Solamente con cromatografía se separan los compuestos que hay en la sangre, en la orina, en un alimento, en un medicamento. Y espectrómetro de masa es el único aparato que identifica. Es metanol, es una flavona, el resto es cuento. Con un espectrofotómetro, que es lo que tenemos, nunca se puede asegurar que hay cocaína. Se determina concentraciones. ¿Qué es concentración? En medicina usamos mucho esa palabra. ¿Cuál es la concentración de la urea? 20 miligramos por decilitro. Eso que decimos miligramos dividido en mililitro, eso es una concentración. ¿Qué es una concentración? Una comparación. ¿Cuántos miligramos hay de algo, del soluto, en tanto volumen de disolvente? Eso es concentración. Por ello ponemos urea, 20 miligramos por cada 100 mililitros de sangre.
No podemos, con nuestra capacidad humana, por el momento indicar que el cuerpo humano tiene 100 gramos de urea. Eso es cantidad. Dime, Funes, querido. Doctora, por tema que la sala está llena, voy a salir, está bien. Solo como Meet solo admite un máximo de 100 y hay chicos que están esperando. Oh, pero, espera, Funes, ¿y no puedes transmitir en live para este grupo? Creo que hay esa posibilidad. ¿Puedes hacer eso de replicar? A ver, ¿cómo ¿Cómo haríamos Se se, ahí? puede. ¿Quién puede hacer eso? ¿O usted de niña? Voy a intentar hacer algo, doctor. Ya, a ver, ustedes son los que tienen que enseñarme esto. No admite 150 Google. Digo, No, entonces para doctora, lo diferente a Zoom es que el aquí tiempo. el tiempo, Ya. exactamente. Pero voy a intentar yo mandar mi propio link y compartir pantalla. No sé, voy a ver si es que da. Ya, vas a conseguir. Ahí que entrarían los otros. Ya, yo voy a entonces apagar mi cámara y silenciar y voy a preguntar si se escucha, doctora. Siga nomás, continúe. Voy a ver cómo Perfecto. lo arreglo. Bueno, gracias. Muy bien. ¿Cómo se llama usted, niña? Shirley. Ay, verdad, Shirley. Las Shirleys me están persiguiendo, le cuento. Ya, es que recién he admitido una médica Shirley, una farmacéutica Shirley y ahora una estudiante Shirley. ¿Ve? Por eso digo, esta última semana he conseguido Sí, esto. sí, gracias. Ya, Shirley, entonces usted me va a ir ayudando, por favor, cualquier mensaje que aparezca por ahí, ¿ya? Bien. Ya, listo. Gracias. Entonces, por favor, quiero que se entienda bien el concepto de concentración. En medicina usamos concentración, que es una división, es un quebrado, miligramos en decilitro. No podemos decir solamente miligramos, porque tendríamos que destrozar a la persona y en todo su cuerpo tendríamos que extraer la urea y luego pesar, pero ya la hubiéramos matado a la persona. Por ello que no podemos usar ese término de cantidad, sino lo correcto es concentración. Por cada 100 mililitros de sangre hay tanto de el soluto en cuestión, ¿no? Bien. Clases de analitos, sabemos qué es analito, entonces neurotransmisores, las hormonas, jóvenes. Ahora, a propósito, está en ese orden. No hay que aprender en otro orden. ¿Cuál es el jefe bioquímico de todo nuestro cuerpo? Neurotransmisores. ¿A quién le manda? A la hormona. Y así sucesivamente, tal como pueden ver. Enzimas y abajo están moléculas. Y la primera molécula, que aquí sí está mal esto, tiene que ser las proteínas. Aquí, ahí. Las proteínas con su actividad enzimática, entonces tendrían que estar debajo de esta, ¿no? Entonces, neurotransmisores, el jefe, subjefe, hormonas, enzimas y así sucesivamente. ¿Qué significa este CQ? Por favor, anoten. Compuesto químico, orgánico, de naturaleza proteica. Ya tienen sus libros, ¿verdad? Es cuestión de ir ahí. Cada vez que vean CQON es eso, compuesto químico orgánico de naturaleza proteica. ¿Ya? Ahora, lípidos, fíjense abajo, compuesto químico orgánico de origen animal y vegetal. Animal y vegetal. Ahora, ¿qué son los electrolitos? Esto no les había indicado el otro día. Son todos aquellos átomos que tienen carga eléctrica positiva o negativa. Pero aquí me está faltando, son átomos que siempre falta algo, ¿no? En el seno del agua, cuando se encuentran en el agua, perdieron o ganaron electrones. Y eso hace que tengan carga positiva o negativa.
¿Qué es un electrolito? Un compuesto químico que al encontrarse dentro del agua se van a cargar posi o negativamente. Esto es importante recordar porque tenemos que aceptar que nosotros somos agua, somos carne, somos músculo, pero somos electricidad también. Si ya llevaron fisiología, han avanzado y han hablado mucho del potencial de membrana. Ustedes ya han visto o van a ver este año cómo esa membrana celular se polariza, se despolariza, se hiperpolariza. Esto quiere decir se carga más positivo, más negativo. Para demostrarles que nosotros somos carne y electricidad. Estos electrolitos son los que pueden conducir, tienen carga eléctrica y lo más importante aquí, tienen carga positiva y negativa y pueden conducir la corriente eléctrica. Por ello es que nos pasa corriente, porque tenemos agua y electrolitos. Por ello es que cuando una persona que llega con una fibrilación ventricular, es decir, fallo cardíaco, y está por morir, entonces lo que se le tiene que hacer es desfibrilar, se le tiene que resetear. Y para ello se le va a hacer los choques eléctricos para que esas corrientes eléctricas se apaguen y nuevamente se encienda y empiece a funcionar correctamente. Ese concepto, por favor, ténganlo en la cabecita, ¿ya? ¿Qué son biomarcadores tumorales? Compuestos químicos orgánicos, endógenos, de naturaleza proteica compleja, es decir, son sustancias, no se dice producidas, lo correcto es sustancias sintetizadas. ¿Por quién? Por células cancerosas. Ahora, ¿qué es una célula cancerosa? Una célula cancerosa es aquella que tiene una mitosis y diferenciación celular no controlada. Para bioquímica, ¿qué es un cáncer? Aquella célula que tiene una mitosis y diferenciación celular no controlada. Entonces tienen más hijos de lo que deben de tener a mayor velocidad y en vez de tener células redondas, hijos que van a tener cuadrados, rombos, y ahí esta es el origen del tumor, del cáncer. ¿Hay algún mensaje que todos están conectados por Funes? ¿Funes dijo algo? No sale ni un mensaje, todo tranquilo. Vamos a ver. Ah, ya, sí, publicó. Doctora, sí, ya regresé, se me estaba cortando, ya lo estoy transmitiendo por si acaso. ¡Ay, gracias! Mi doctor va a ser médico, ¿qué se dice? Telemedicina va a ser. Excelente, 1000 puntos. Ya, gracias. Estoy más tranquila. Muy bien. Entonces, esto es consecuencia, jóvenes. La bioquímica es importante para evaluar todos los órganos. La persona, el paciente viene, me duele acá, entonces ya tenemos que sospechar que es su páncreas. Y entonces voy a pedir los compuestos químicos que son sintetizados por el páncreas, ¿no? También para diagnosticar enfermedades metabólicas o enfermedades genéticas. Al final de su libro usted tiene un listado de las enfermedades, ¿no? Las enfermedades crónicas que son nuestro problema. La obesidad, la hipertensión arterial, la diabetes, las insuficiencias hepáticas, renales, todas esas se constituyen en enfermedades crónicas. ¿Para qué sirve bioquímica? Para el tratamiento del cáncer, para tratamiento hormonal. Bueno, y la nutrición.
¿Qué es bioquímica descriptiva? La que describe, la que enumera. El cuerpo tiene sodio, potasio, proteína, describe, nada más, no le interesa. La dinámica nos indica cómo trabajan, cómo interaccionan. La palabra clave aquí es interacción, ¿no? Y cómo están organizados en ciclos. Aquí está la otra palabra clave, ciclos. Y estos en vías. Estas vías ya habíamos visto, ¿no? Anabólicas constructivas. Aquí hay que añadir con gasto de energía. Por ello debemos comer. Y catabólicas degradativas con generación. Con generación de energía. ¿Para qué comemos? Para generar. ¿Y para qué debemos generar? Para construir, que no es la palabra correcta, ¿no? La palabra correcta aquí es síntesis. Al principio nomás se pone esto porque no está familiarizado. Bien, ¿qué es un agente químico? Todo lo químico, que puede ser soltero, simple, que está en la tabla periódica, y compuesta cuando ya se unen dos o más de esos elementos. Alguien también debe estar grabando, me imagino, para que puedan repetir, ¿no? Jóvenes, ¿alguien me confirma? Muchas gracias, Mauricio. Y Yo luego igual estoy grabando para cualquier cosa. No, para compartir, ¿no? O sea, para repetir. ¿Saben por qué le digo esto? Para que vaya yo un poquito más deprisa y ustedes vuelvan a escuchar y así por segunda vez van a escuchar y pienso que puede fijarse un poquito más, ¿no es cierto? Ya. Además, mi voz es hermosa y les va a gustar. Ya, vamos a agentes químicos favoritos. Orgánicos. ¿Qué son orgánicos? Los que tienen carbono. Cuando les muestren una fórmula química y encuentren ahí carbón, allá. Compuesto orgánico. ¿Qué es orgánico? Liposoluble. Que no se puede pinchar a la vena. Es un compuesto que difícilmente lo voy a eliminar de mi cuerpo. Por eso estudiamos en medicina esto de solubilidades. Estos son los grupos funcionales. Miren, hidrocarburos, que se vuelve a dividir, ¿no es cierto?, en cíclicos, acíclicos. Se vuelven a dividir en función al tipo de enlace. Enlace simple, enlace doble, enlace triple. Esto, por lo menos hay que saber eso, que los compuestos orgánicos se dividen en hidrocarburos, alcoholes y etcétera. Hay que memorizar, Y los compuestos que son los famosos proteínas, azúcares, lípidos, ácidos nucleicos y vitaminas. ¿Qué es analito metabolito? El bebé es la estructura química que resulta del metabolismo. En la misma palabra está la respuesta, ¿no? Ejemplo de analitos, todo lo que se le ocurra. Urea, creatinina, bilirrubina, dióxido de carbono, amoníaco, amonio, ácido úrico, todos esos son analitos. También son analitos los bebés de los medicamentos. Chao, hasta luego. ¿Qué son analitos? También aquellas estructuras que se originan del metabolismo de los medicamentos, de los tóxicos. Es decir, ¿qué es tóxico? Todo lo que existe en la tierra. ¿Los medicamentos son tóxicos? Sí. ¿Los alimentos son tóxicos? Sí. Cuando decimos tóxico, debo aceptar que estoy hablando de todo lo bueno y lo malo. Porque, por ejemplo, la glucosa es buena, sí, pero para un diabético es tóxico. ¿No es cierto? El sodio es importante, sí, pero para un hipertenso puede representar
su enfermedad. Bueno, cuerpo humano ya lo habíamos visto, su composición química, también en su cuestionario estoy haciendo énfasis a lo que más debe de memorizar por el resto de su vida. Inorgánicos, fíjense, el agua es el primero. En el examen me ponen de todo, pero es que tiene que ser el agua, ¿no? Tiene que ser el agua. Acaba de irse una niña de 7 años que esta mañana fue internada. Vino a consulta, pero lo que ahí estaba esperando resultados y por suerte estoy ahí, pues y para eso debo de estar. Toda la niña está deshidratada, directamente a hidratación vía endovenosa y ahora se está yendo saltando. ¿Por qué? Porque el agua es fundamental. Y a veces nos titulamos y nos olvidamos de esta teoría. Esta teoría y de todas las materias no debe de olvidarse, jóvenes. Esto es para el resto de la vida. No es solo para probar. Agua, ¿cuáles son los electrolitos ahí? ¿No? Hay más. Las sales son los compuestos. Sulfato, piruvato, todo aquello. Hay que memorizar. Glutarato. Si alguien tiene alguna duda, una interrogante, curiosidad, levanta la mano y me dice qué es el oxalato y si no, seguimos pasando. Ahora vienen fíjense aquí que es inorgánico, por eso que no están los que tienen carbono, ¿no? Y estos orgánicos los pala. Tenemos aminoácidos esenciales, no esenciales, los lípidos. Ahora en los lípidos, jóvenes, aquí también todavía hay que volver a dividir y hay que memorizar. Los lípidos se clasifican en 3 grupos: simples, compuestos y otros. Pero yo entre paréntesis pongo y en aquellos que se mueren por ser lípidos. Aquellos que no lo son, pero lloran, se mueren por ser lípidos. Ahora, en su Nemo tal vez puede usted memorizar simples compuestos y otros. ¿Qué son otros? Químicamente no son lípidos. Químicamente son derivados del ciclopentano perhidrofenantreno. Químicamente son derivados del ciclopentano perhidrofenantreno. Así es. Entonces ahí está el colesterol, que va a dar origen por modificaciones al cortisol. Miren qué compuestos más importantes están en estos grupos. Las hormonas esteroideas, las hormonas sexuales están acá. Bien. Doctora, se dejó compartir la diapositiva y se dejó de compartir. Ay, no he hecho nada. No, doctora, que siga compartiendo. Sí se ve, doctora. Gracias, porque miren, si no ya iba a salir yo y no sé. Tu internet tal vez, Nancy, no sé. Los otros ven, ¿no? A ver, tal vez Sal vuelve a entrar, no lo sé. Escriba algo, doctora. Se ve bien, doctora, se ve bien. Ya, gracias. Listo. Entonces aquí tengo los lípidos, los carbohidratos, nuevamente aquí, jóvenes, carbohidratos, hay que dividir. Carbohidratos, azúcares, hidratos de carbono, glúcidos, es lo mismo. Y se vuelve a dividir en simples, compuestos, simples y compuestos. En los lípidos nomás son en otros. Hay que memorizar azúcares, ¿no? Glucógeno es un azúcar. La celulosa es un azúcar. Muy bien. Vitaminas ya habíamos dividido. Hidrosolubles, aquello. ¿Qué es un ciclo bioquímico? Conjunto de reacciones químicas que tienen algo en común. Ese ciclo sirve para sintetizar glucógeno. Y entonces todos trabajan en esa empresa.
Aquí tienen los ejemplos que hay que saberlos. Descarboxilación oxidativa del piruvato. Aquí también, ¿qué me falta aquí? Aquí me falta el ciclo de las pentosas. Ciclo de las pentosas. Del M está allá. ¿Qué es ruta bioquímica? Funciones con reacciones en común, ¿no? Entonces, rutas o vías. Rutas o vías, carreteras o vías. Entonces yo tengo ahí las endergónicas. ¿Qué quiere decir? Que consumen, meten ender adentro. Exergónicas, entonces son las catabólicas, ¿no? Exergónicas hacia afuera de la manzana, cuando ésta se cataboliza, va a generar energía. Y anfi quiere decir ambos. Puede ser catabólica y anabólica. Por excelencia, el ciclo de Krebs, ¿no? Ahora, solo hablamos de las anabólicas, ¿no? ¿Qué son anabólicas? Sirven para sintetizar algún compuesto grande a partir de simples. Pero para esto se gasta energía. Por ello, los niños que están construyendo, que están creciendo, necesitan mucha energía. Deben de comer los alimentos necesarios, no chatarra. Entonces, rutas anabólicas, estas son, o endergónicas, o gastadoras, y catabólicas, o exergónicas, o son las que producen, ¿qué cosa? Energía. Y ahí hay que ponerse el ejemplo tal vez, ¿no? Por eso comemos, los alimentos se catabolizan y sueltan, liberan afuera, liberan ¿qué? Electrones para convertirse en ATP. Las anfibólicas, mixtas, ¿sí? Bien. Entonces, este ciclo de Krebs vamos a ver cómo me va a dar oxaloacetato que se va a poder convertir en otra estructura química como acetilcoenzima A. Por ello, se indica que esta es la ruta anfibólica por excelencia. Hay mejores alumnos, hay metabolitos clave en la bioquímica, sí, ¿no? Y esta es la acetilcoenzima A. No hay que perderlo de vista. En casi todos los ciclos va a estar la acetilcoenzima A. O, dicho de otra manera, muchos xenobióticos, medicamentos, alimentos, van a generar acetilcoenzima A, que es muy importante para que funcione el ciclo de Krebs. Este es el ejemplo de nuestro maravilloso ciclo de la glucólisis. Hay que memorizarlo, joven. La glucosa, cuando entra a la célula, se fosforila en posición 6. Glucosa 6-fosfato. Esta es eso me olvidé preguntar. ¿Por qué debe recetar fosfato a sus pacientes? Fósforo para activar muchas moléculas. La glucosa solamente va a ser activa si está ese fosfato. Y eso le va a permitir que estas enzimas de la isomerasa, glucosa 6-fosfato, la va a convertir en fructosa. Y solamente así la fructosa va a llegar a tener otro fosfato más. Al final, ya vamos a ver más adelante, se convierte en piruvato, que me va a dar acetilcoenzima A, y al final se va a convertir en dióxido de carbono, en agua, en ATP. Este es un ciclo, quiero decir, una representación de varios ciclos que están enlazados entre sí. Estamos viendo cómo esta glucosa 6-fosfato, ya vamos a ver, en algún momento se va a convertir en 1-fosfato para poder tejer, sintetizar las grandes cadenas de glucógeno. Entonces,
El glucógeno es un compuesto químico orgánico endógeno, porque yo lo estoy sintetizando a partir de moléculas de glucosa, y representa el azúcar de reserva que se encuentra en el hígado. Por ello, cuando una persona consume exceso de azúcares, se hace petacudo porque tiene hepatomegalia. ¿Por qué? Porque está teniendo exceso de glucógeno. También se almacena en los músculos esqueléticos y cardíacos. Ahí tenemos nuestra reserva de azúcares. Cada mañana, cuando despertamos, nuestra glucemia disminuye. Entonces, inmediatamente el glucagón, ¿qué es lo que hace? Es corta, lisa el glucógeno para que me dé glucosa, va para atrás. Glucógeno me da glucosa 1-fosfato, glucosa 6-fosfato. Por otra parte, a la derecha, miren, la glucosa 6-fosfato se va a convertir en ribosa 5-fosfato. Eso por el ciclo de las pentosas. Hay que destacar en este gráfico que este piruvato, cuando falta oxígeno, una persona que está en terapia intensiva, tiene dificultad respiratoria, ese piruvato, en vez de convertirse en acetilcoenzima A, se va a convertir en lactato. Esto también nos pasa cada día, pero por suerte el lactato puede volver a piruvato por el ciclo de Cori. Aquí hay que ponerse aquí. Cuando va a la inversa la flecha, ciclo de Cori. Ahora bien, miren aquí arriba cómo la glucosa se puede convertir en piruvato, en acetilcoenzima A. Pero la acetilcoenzima, cuando hay un exceso, se convierte en colesterol. Eso es lo que mucha gente no entiende cuando en la dieta se le pone, tiene exceso de colesterol, de triglicéridos, no va a comer azúcares. Y entonces el que es ignorante te dice, ¿cómo? Será pues no comer grasa. Y hay profesionales de salud que no saben esta parte. El exceso de azúcares se convierte en grasa, en triglicéridos, por favor. Bien. ¿Qué es metabolismo? Vimos. Anabolismo más catabolismo, ¿no? Ahora, ¿qué es metabolismo intermedio? Lo que sucede dentro de la célula, tradicionalmente. Dime, Justiniano. Disculpe, doctora, ¿me puede repetir el nombre de la cadena que estaban nombrándose? ¿Cadena o ciclo? Disculpa, no te entendí. El ciclo. El Cori. ciclo de... Cori. Perfecto. Aquí y muy disculpe, doctora. ¿Ah? O sea, todo el concepto, ¿cómo lo llamó? A ver si... En esta parte, ¿no? ¿Del lactato Sí. era o de qué? Eso mismo. Ese es el Ya. ciclo de Cori, ¿no? Cori. C-O-R-I. No sé dónde escribirte, a ver. Aquí. Aquí voy a escribir. Así como suena. Cori. Ya, perfecto. Muchas gracias, doctora. Ay, Por nada. ¿Qué es el ciclo de Cori? El ciclo más facilito que tenemos en nuestra bioquímica. ¿Para qué sirve el ciclo de Cori? Para biotransformar el lactato en piruvato. De lo contrario, si no tuviéramos esas enzimas que permiten ese ciclo, se quedaría el lactato mucho más tiempo en nuestros músculos. Y entonces tuviéramos muchos más días macurcados. Con fatiga muscular es el tema. Entonces este lactato se quedaría ahí. Todos los días formamos lactato, porque en algún momento subimos las gradas muy deprisa o empezamos a hacer trabajo físico que no estamos acostumbrados, nos falta oxígeno, y entonces parte del piruvato se convierte en lactato, lo que va a provocar una acidosis, una acidemia. Pero rápidamente el ciclo de Cori hace que vuelva. Solamente en algunos casos no va a ser posible ello cuando la persona tenga dificultad respiratoria. Y por esta razón tiene que irse a la derecha, a terapia intensiva, donde se le tiene que dar
un suplemento de oxígeno y a lo mejor hasta bicarbonato a la avena para que el pH no se modifique. Bueno, gracias, Justiniano. Me gusta así que participe. Bien, ¿qué es xenobiótico? Ya sabemos, todo lo extraño a mi cuerpo. ¿Qué es eso? Alimentos, medicamentos. ¿Qué son enzimas? Compuestos químicos, orgánicos, endógenos de naturaleza proteica que aceleran. ¿Cómo aceleran la velocidad? Reduciendo la energía de activación. Todas nuestras moléculas necesitan energía para activarse. Yo hago ahí el chiste, una chica y un chico necesita que alguien les presente para que empiecen a hablar, porque si no, nunca se casarían. Entonces, ese alguien es la enzima, ¿sí? Bien. ¿Qué es el oxígeno? Agente químico, elemento químico, número atómico, hay que saber nomás, peso atómico 16. ¿Para qué sirve? Sabemos. Para oxidar y último receptor de memoria. Aplicación del tema. Es importante que nosotros aceptemos que cuando una persona come, ingiere, mastica, deglute, digiere, se convierte en quimo, en kilo. Esto hay que ver. Entonces, se va a dar aquí la, que dijimos, la digestión, ¿no? La absorción. La distribución, de acuerdo a su pH, se unirá a la albúmina, los ácidos, y a las alfa-1 globulinas, los básicos. Las lipoproteínas llevarán a las grasas. Eso es distribución. Hay que leerlo, este párrafo, hay que memorizarlo. Dentro de las células empieza el metabolismo intracelular, porque todo esto de aquí afuera es metabolismo extracelular. Tradicionalmente se entiende por bioquímica a esto, solamente al metabolismo intracelular. Pero espero tener razón. Para mí, bioquímica es igual la extracelular. Pero tradicionalmente se considera bioquímica solamente a este intracelular. Entonces, ¿qué pasa ahí dentro de la célula? Una serie de reacciones, mayoritariamente de oxidación. Y las enzimas que trabajan en estas se denominan tradicionalmente como deshidrogenasas. ¿Qué hacen las deshidrogenasas? Oxidan. Bien. Los productos finales son dióxido de carbono, agua y metabolitos intermedios. Los analitos, ¿qué función bioquímica tienen? Muchas. Unas pueden ser hormonas, neurotransmisores, o van a ser eliminadas, como el dióxido de carbono. ¿Y para qué sirven las vitaminas y minerales? Son los ayudantes. ¿De quién? De las enzimas. Por eso reciben el nombre de cofactor. O sea que Funes y Eunice y Diego no se llaman auxiliares, se llaman cofactores. A no olvidarse. Bien. ¿Qué es la muerte? También vimos. ¿Qué es la vida? La vida es cuando hay más ATP que ADP. ¿Qué es la vida? Cuando se gasta el ATP, pero rápidamente, nuevamente tiene que formarse ATP. Nuestra vida es un desorden de esto, miren, desequilibrio. Se gasta ATP, gasto los $100, inmediatamente alguien me tiene que dar otros $10 para nuevamente lo cambien $100. Y así estamos constantemente. ¿Qué es la muerte? Cuando aumente el ADP. Y ya no se convierte en ATP. Qué fácil es esto, ¿no? ADP es mayor que ATP. Y para tener vida tenemos que tener $100, un billete de 100, de 100.
Y este ADP a lo mejor tiene 60 y ya no es lo mismo. ¿Por qué no se forma ATP? Porque no hay electrones. ¿Por qué no hay electrones? Porque no hay oxidación. ¿Por qué no hay oxidación? Porque no hay oxígeno, joven. El oxígeno. Alimentos, en su cuestionario está 3 grupos: proteicos, energéticos y reguladores. Los proteicos casi siempre, la mayoría son de origen animal. Un pequeño grupo son vegetal. ¿Sí? Ahí están las leguminosas. Ya creo que hemos repasado. ¿Cuáles son leguminosas? Todo lo que no les gusta, pero que hay que comer a partir de hoy. Porotos, lentejas, judías, haba, arveja, eso es soya. Ahora bien, las proteínas vegetales son de mejor calidad, pero son de difícil digestión. Miren, porque tienen celulosa. Y nosotros no tenemos celulasa. Entonces esa celulosa va a producir lo que están leyendo: flatulencias, gases. Y los gases provocan dolor de cabeza. ¿Cuándo necesita usted mucha proteína? Cuando está creciendo, cuando está enfermo. Pero no se debe administrar al paciente cuando tiene insuficiencia renal y hepática. Esto, por favor, ojalá se acuerden hasta cuando ya estén ejerciendo la medicina. Y yo sé que más de una persona está tomando apunte y está grabando F10 en su cerebro. Cuando se hace una receta, la teoría indica, punto número 1 de la receta: medidas higiénico-dietéticas. Entonces ahí tengo que poner dieta sin proteínas, con poco proteína. Tengo que explicar. Y recién viene la farmacoterapia. Primero es la dietoterapia, medidas higiénico-dietéticas. Ojalá no se les olvide. Aquí en la clínica todos los días reclamo. Primero me ponen penicilina y más abajo recién dieta sin azúcar. Vaya. Energéticos, los que te dan energía, y es lo que lamentablemente comemos más: arroz, yuca, pan. Reguladores, verduras y frutas, por la fibra que tienen. Ustedes a partir de esta clase, ojalá y empiecen a comer más fibra vegetal, porque esta fibra que tiene celulosa, nosotros no tenemos celulasa, y entonces aumenta el volumen del bolo fecal. Y con ello se expulsan los desechos más rápidamente. No se estreñe la persona. Porque mucha literatura indica que persona que es estreñida crónicamente tiene más incidencia de cáncer de colon. Cuando estén de internos ya van a trabajar. Lo primero que les van a mandar a hacer es desobstruir con el dedo aquel fecaloma. Y se van a acordar de esta clase. Esta es la relación que habíamos anotado. ¿Se acuerdan del plato ideal? 65, 25, 10. Eso no se les debe olvidar. Pero ello tendrá que ser en función, el tamaño de mi plato tendrá que ser en función a si yo hago trabajo físico, si camino, si barro, si trapeo. Tienen que trapear, joven. La mayoría de los xenobióticos son metabolizados, pero otros no. Y ahí están los ejemplos. Los que son liposolubles, las grasas, o otros, como el calcio, se almacenan en grasa o huesos. No todo lo que entra a nuestro cuerpo se biotransforma y sale por la orina. Algo que hay que fijar, ¿dónde se lleva a cabo la mayoría de la biotransformación? En retículo endoplasmático liso.
mitocondrias, también en el citoplasma de las células. ¿Por qué debo estudiar bioquímica y medicina? Porque la causa de todas las patologías es la pérdida del equilibrio en las concentraciones de los agentes químicos del cuerpo. Se rompe eso y empiezan las enfermedades. Ahora, muy bien, hay patologías genéticas y otras no genéticas. Las no genéticas es la obesidad, la hipertensión arterial, si no tiene ningún componente genético, para el ejemplo. Pero hay otras genéticas, que los fallos están en los genes, que son componentes de los cromosomas, ¿sí? Cuidado, no hay que confundir. Y aquí yo tengo estas enfermedades que lo que tengo que aceptar es... ¿Estaba sin aire? Ah, gracias. Sí, ya me estaba quedando deshidratada. Muy bien. Entonces, como son genéticas estas enfermedades, tendrá que estar el fallo en los genes que están formando los cromosomas. Y la ciencia nos muestra esto, que Huntington, cromosoma 4, y ¿cuál es la repercusión? Disminución del neurotransmisor gamma-aminobutírico, ácido gamma-aminobutírico, otra vez bioquímica. Entonces tendrá los problemas. Down en este cromosoma, esta es una, ya saben ustedes por sus estudios de histología, entonces, ¿qué va a tener? Hipotiroidismo, características diferentes en la forma de los ojitos, la macroglosia. Okay. Fibrosis quística, quiste, quiere decir que es una estructura que está llena de agua. Y esto porque los genes del cromosoma 7, y entonces, aquí ¿qué va a haber? El sudor, el moco que tienen que salir normalmente de las glándulas que tenemos en todo el cuerpo, van a estar obstruidas. No van a dejar pasar el sudor, ni el ácido clorhídrico, ni el contenido del páncreas. Fibrosis quística, particularmente el pulmón. Y por lo tanto, todos estos órganos no van a tener la fisiología normal. Vamos a hablar más de fibrosis quística. Este problema muscular que se le denomina Duchenne hace que la persona tenga debilidad, ¿no? Porque va a estar relacionado con la acetilcolina, no acetilcoenzima A. Una cosa es acetilcolina, neurotransmisor, y el otro es acetilcoenzima A, ¿no? Anemia falciforme. Los glóbulos rojos van a tener diferente forma. ¿Por qué? Porque este aminoácido, ácido glutámico, ha sido sustituido por valina, ¿no? Entonces su hemoglobina es anormal. Y eso va a provocar ¿qué cosa? Que se lise, se rompa el glóbulo rojo. Si hay menos glóbulos rojos, va a tener anemia. Y Alzheimer, miren cuántos cromosomas y muchos más, la persona pierde la memoria. Bueno, hay mucho para hablar de Alzheimer. Entonces, esto hay que verlo, por favor. ¿Qué es mutación? Que se cambia el orden de los compuestos químicos de una estructura. Ahora, esa mutación a veces termina en cáncer, no siempre, pero puede terminar. Entonces, la cosa es, todo cáncer es una mutación, pero no toda mutación origina cáncer. Aquí hay algunas observaciones más para poder relacionarlo, ¿no? Por ejemplo, el Alzheimer hemos visto que son varios los cromosomas que están relacionados, que son muchos genes, y que también hay factores ambientales, ¿no? Entre estos factores ambientales se indica o se lo vincula mucho al aluminio. Ustedes conocen el aluminio. Casi todos tienen ollas de aluminio, cucharas de aluminio.
entonces se lo vincula con este compuesto químico, porque en la autopsia de personas con Alzheimer se ha podido encontrar histológicamente y químicamente en el espectrofotómetro de absorción atómica este compuesto denominado aluminio. Ahora, ¿cómo se diagnostica todas estas enfermedades? Otra vez con bioquímica, evidentemente una bioquímica sofisticada, no la clásica que la podemos hacer todos los días. En la bioquímica se toman en cuenta este tipo de microorganismos que han experimentado cambios en sus genes, ¿no? Este otro grupo de seres que se les extrae out, por eso dice, se le extrae un determinado gen y aparece un síntoma, un signo, y con ello se observa qué tipo de patología está relacionado con ese gen. Y se provoca mutaciones directamente o mutaciones en un sitio específico. A eso hace referencia. Si ustedes ven en el Google de imágenes todos estos, pongan transgénicos, microorganismos, van a ver diferentes fotos. Ratoncitos envejecidos, sin pelos, por toda esta parte de la investigación en bioquímica pura. Bioquímica pura. Hay una bioquímica aplicada y hay una bioquímica pura. Bioquímica pura es la que investiga, la que va más adelante, ¿no? Ahora, aquí yo tengo este término que me encantó desde la primera vez que leí. Yo leí antes del 2001, por supuesto. Creo que en 1800 leí. Entonces, Harper, que es el autor de uno de los libros más comentados de bioquímica. Por favor, yo le voy a pedir que no aprenda tan de memoria bioquímica de Hidalgo, pero bioquímica de Harper no puede estar fuera de su cabeza, ¿sí? Así como el de Baines, o el de Leninger, o de Laguna también, no del doctor Johnny Laguna, nuestro profesor, sino de un extranjero. Son los libros que se leen en cualquier carrera de medicina, ¿no? Entonces, Harper, ¿qué indica? Que de todas las sustancias que ingresan a nuestro cuerpo, 50% son metabolizados en los citocromos, particularmente citocromo P450, 50%. Y segunda aseveración que hace Harper, que el análisis bioquímico clínico es la herramienta más importante para diagnosticar todas las enfermedades. Esos dos aspectos hay que recordar. Entonces, ¿para qué debo de estudiar? Para explicar. No dice repetir como loro, dice explicar los procesos de salud y de enfermedad. Tengo que aplicar a lo largo de mi vida en fisiología, fármaco y tóxico. Puedo confirmar con el laboratorio mi patología. No siempre es posible. No tenemos todas las máquinas. Y lo interesante que tendría yo que encontrar la causa. Y no solamente recetar diclofenaco. Determinar la causa de la patología de mi paciente para poder corregir aquello. Y algo soñado, jóvenes, de que usted pueda hacer investigación. Muchos de ustedes van a ser famosos médicos investigadores. Y tal vez, no tal vez, con mucha posibilidad pueden ganarse un premio Nobel haciendo bioquímica pura. También bioquímica aplicada, ¿no? Con los conocimientos de bioquímica, entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Entonces, se desarrollan antibióticos, no me gusta antibióticos, antibacterianos. Antibiótico quiere decir antihuma, antivida, entonces me mataría a mí también, ¿no? La ingeniería genética permite que la Escherichia coli produzca, fabrique insulina, que lo tenemos en forma de medicamento.
Antes se tenía que sacrificar caballos para extraerle su páncreas y de este extraer la insulina. Y había que matar a todos los caballos. Hoy no, se esclaviza a la Escherichia coli y se le da Coca-Cola, televisión por cable, se le limpia la habitación y todo el día fabrica insulina, ¿no? Células madre, ¿qué son esto? Aprendió el año pasado en histología. Están como del grupo de las células totipotenciales, pluripotenciales, que se pueden convertir, que se pueden derivar en otro tipo de célula, ¿no? ¿Nosotros tenemos células madre? Sí. Y fíjense qué interesante en el tejido graso. El tejido graso durante mucho tiempo y en la actualidad todavía para muchos colegas, el tejido graso es un desecho. Y estos científicos han demostrado que el tejido graso tiene células madre. La menstruación lleva células madre. Por supuesto, el cordón umbilical, por supuesto, la placenta y nuestra médula tiene este tipo de células. Por ello es que tiene mucha importancia en la actualidad y particularmente 2008, fíjese, cuando este señor, el primer paciente, este se llama el paciente Berlín, que tenía VIH, estaba muriendo. Y entonces, además, se llegó a tener leucemia. Estaba muriendo. Y entonces, su amigo, verdadero amigo, dijo, yo quiero compartir mi médula. Y el equipo médico le dijo, ¿pero para qué? Si se está muriendo, tiene SIDA, no VIH, ya tiene SIDA. Y entonces el amigo le dijo, no importa, es para su parte psicológica, quiero dar. Qué cosa más extraña, pasó la semana, un mes, y pasó 6 meses, y este paciente de Berlín no tenía virus del VIH. Se había curado completamente. ¿Por qué? Porque las células del donante tenían linfocitos que no tenían receptores para el virus del VIH. Entonces, cuando una célula que tenía virus del paciente de Berlín reventaban y salían los virus y no podían dónde meterse, no había linfocito dónde meterse porque no tenían receptores. Ustedes ya tienen que aprender que los virus son parásitos intracelulares, necesitan nuestra célula para vivir y para ello necesitan receptores. ¿Qué son receptores? Son estructuras químicas que se encuentran en la superficie de la célula, dentro de la célula o en la membrana nuclear o en el espacio intercelular. Que no se les olvide, ¿qué son receptores? Estructuras químicas, orgánicas de naturaleza proteica compleja que puede encontrar donde les dije. Entonces, miren qué maravilla, este amigo tenía esta mutación. Sus linfocitos no tenían receptores para VIH. Y esto fue una coincidencia, una maravilla, y ahí fueron surgiendo. Lean, por favor, siéntense hoy día, esto es para toda su vida, ¿no? Paciente de Londres, segunda persona, Düsseldorf, tercera, y así hay que leerla, deleitarse. Y yo hice la actualización, en el texto del año pasado no está esto, paciente de City of Hope, y aquí ya tiene esto, mayor edad, 63 años, y que había estado con 30 años de tratamiento. Trasplante de células madre para esta leucemia, y el donante tenía esta mutación. No es necesario que aprendan esto, solamente yo quiero el concepto, células madre, que le entiendan en qué consistió esto, ¿no? El de Ginebra, 2023. Este no tenía la mutación. ¿Qué quiere decir? Que el donante tenía linfocitos con receptores.
No tiene virus, léanlo esto por favor. Séptimo, el siguiente paciente de Berlín, ¿no? También en este país. Este es del 24. Bien. Estos trasplantes son delicados. Claro que sí. Pero hay que entenderle este tema. Cuerpo humano, composición química. Habíamos hecho el esquema, pero debo detenerme aquí. Biógenos. Genos quiere decir origen. Génesis, origen de la vida. Y entonces aquí, ¿cuáles son los elementos biógenos? 26. Pregunta de examen. ¿Cuáles representan el 96% de todo mi cuerpo? Chon. Y 8, solamente el 3,6. Y ahí están los electrolitos más importantes. Sodio, potasio, Y 14, el 0,4. Por eso se le llama oligoelementos. Oligo quiere decir poco, escaso, trazos. Y ahí entonces se tiene que indicar al cobre, al cobalto, manganeso, yodo, el zinc, todos esos que, aquí está, ¿no? Molibdeno, oligoelementos. Este esquema que te muestra, que hay en la naturaleza elementos primarios, que los hemos mencionado, secundarios, los oligo, pero no debo olvidarme aquellos que están relacionados con el silicio. En la Tierra hay compuestos químicos orgánicos, compuestos químicos orgánicos, es decir, que tienen carbono, pero también hay compuestos químicos silicio derivados. El silicio anda peleando con el carbono, pero el carbono le gana al silicio, es el que forma más tipos de compuestos y sobre todo, con la ayuda del hombre, tenemos muchos productos sintéticos a base de carbono. Los medicamentos, los plásticos son de carbono. Pero las espumas, los colchones de espuma son de silicio. Entonces los ingenieros andan cada día inventando más compuestos derivados del silicio y del carbono. En esta tabla tengo los biógenos, con lo que hemos dicho 96. Aquí que tengo el chon, ¿no? Aquí esto hay que borrarlo, por favor, el chon. Bórrenlo eso, por favor, calcio, porque está al otro lado, ¿no? Entonces, los secundarios, esos, y aquí los ólicos. ¿Qué son orgánicos? Los que tienen carbono, ya está, hasta el cansancio. Grupo funcional, compuestos nitrogenados, amida, un compañero en clases hablaba de esto. ¿Y para qué sirve esto? Me enloquece, no quiero tanta bioquímica. Oh, tiene mucha importancia. Yo tengo que aprender que los compuestos que tienen grupo amino tienen olor a pescado. Y esto es importante para mí si voy a ser ginecólogo, ginecóloga, o como médico general también. Hay ciertas clases de infecciones o enfermedades de transmisión sexual con bacterias que producen, que sintetizan aminas y tienen olor a pescado. Entonces el paciente dice, tengo olor a pescado. Ah, ya, ahí está, ¿no? Nitrocompuestos, nitrobenceno, tengo que saber, mi paciente trabaja con colorantes, con explosivos. Entonces ahí yo voy a saber por qué mi paciente tiene su presión tan baja, vasodilatador, ¿no? Nitrilos, compuestos que se usan para la síntesis orgánica. Esto es para saber mi paciente en dónde trabaja. Con oxígeno, alcoholes, todos estos son depresores del sistema nervioso central. Todos son polares, se eliminan por la orina.
tarde o temprano lo va a eliminar. Por ello que un paciente que se emborracha en unas horas va a estar mejor, porque lo está eliminando por orina. Fenol. El fenol es un ácido, luego se liga a la albúmina. Pero aquí lo que yo tengo que aprender es que este grupo fenol, van a ver en su gráfica, por favor, es una estructura aromática, ataca la médula ósea. Es esta la razón por qué mi paciente tiene anemia y anemia y anemia, porque trabaja con fenoles. Éter, depresor. Durante un tiempo de la historia de la medicina se anestesiaba a la gente con éter en el quirófano. Aldehído, esto es lo que tiene la fruta. Y así huele mi diabético, descompensado. Si mi paciente viene sin desodorante, sin perfume, yo con solo olerlo, diabético, porque está eliminando aldehídos. Cetona, cuerpos cetonas, también de las frutas. Y además alguien ya sabe cómo es la acetona. La acetona para limpiar las uñas es una cetona. Ácidos carboxílicos, aquí está el ácido acético. Y nosotros usamos estos compuestos para la colposcopía, para poder observar, examinar la parte genital femenina. Muchas veces lo que se hace es Papa Nicolau y colposcopía. Y entonces usamos ahí reactivos que van a reaccionar de determinada manera con una célula sana o con una célula cancerosa. Éster, ya no es éter, es éster. Entonces estos son aromáticos y hay que recordar, mis triglicéridos son ésteres, no son éteres, son ésteres. Entonces, ¿qué es un triglicérido? Compuesto químico orgánico endógeno o exógeno, si lo como desde afuera, y que pertenece al grupo de los ésteres. ¿Qué es grupo funcional? Grupo de átomos que tiene determinada propiedad. Por ejemplo, los alcoholes son hidrosolubles. Por ejemplo, el carboxilo es liposoluble. Bien. La biomolécula ADN, ¿qué tiene? Desoxi, contiene información. Esto es pura memoria, joven. Que la proteína tiene aminoácidos. ¿Para qué sirve? Estructural. Cuando estamos en presencial les pregunto, muéstrame la parte de su cuerpo que tiene proteínas. Y todo el mundo se queda pensando. Pero si no se pusiera nervioso, ¿qué dijera? Proteína aquí está, aquí, por todo lado. Es nuestra estructura. Son nuestras enzimas biocatalizadoras, pero hay muchas hormonas que son también de naturaleza proteica. ¿Para qué sirve el azúcar? Fuente y reserva. Es nuestro tanque de gasolina. Lípido y grasa, reserva. Ya no es fuente, reserva. ¿Qué es agente inorgánico? No tiene carbono. Entonces ahí está el calcio. Ahora miren aquí que les puse. Todos los agentes químicos deben encontrarse en concentraciones. Entonces aquí voy a poner cantidades versus volumen, ¿no? Normales o fisiológicas, o también se maneja mucho mejor, ahora se maneja O de referencia. Se prefiere este término, jóvenes, referencia, porque es lo que se determina para la gente que vive en Santa Cruz. Porque no se puede decir normal, porque uno de La Paz definitivamente va a tener un hemograma diferente al de Santa Cruz. Uno de Groenlandia va a tener diferente urea con respecto a uno de Santa Cruz. Por ello, en la actualidad se prefiere utilizar los términos de referencia. Si ustedes ven su texto, espero que esté así.
Sí, en la página 295. Fíjese el título, a ver. Así yo tomo un poquito de agua. ¿Está viendo la tabla? ¿Qué dice? De referencia. ¿Vio o no? Sí, doctora. Sí, doctora. Bien, Justiniano. Bien, Sí, doctora. Carlita. Bien, Belén. Que se duerman nomás. Ujú. Entonces, en la actualidad es, digamos, más docto usar. ¿Cuál es el valor de referencia de la urea? Ya no es el normal, ¿sí? No se deben olvidar. Bien, aquí son los inorgánicos. Memoria, calcio. Miren qué cosa más interesante. Huesos, coagulación, no es con U, para el trabajo nervioso, mis enzimas. Cloruro, el equilibrio, ¿no? Fósforo, activa las moléculas. Esta parte se olvida, ¿sí? Me ponen, sí, que es parte del ATP, que es parte de los ácidos, pero se olvidan de activar. Magnesio, qué maravilloso. Hoy van a escuchar magnesio en todas las propagandas. El magnatil cálcico, por eso recetamos. Para que la gente tenga magnesio, que se toma de noche, no se toma de día. ¿Para qué sirve? Para la glucólisis. Todas las reacciones químicas de la glucólisis necesitan de ayudante al magnesio. Nitrógeno, el potasio, contracción muscular. Por ello que cuando hay déficit de potasio, la persona va a tener parálisis progresiva ascendente. Está notando, ¿no? Su déficit me va a dar parálisis progresiva ascendente. Esto lo podemos ver en nuestros pacientes que trabajan en el sol. Se deshidratan, pierden agua, pierden sodio, pierden potasio y dice, doctorita, no sé qué me pasa. A las 4 de la tarde mis dedos gordos no se movían. Ahora que ya pasaron 5 horas, no puedo mover ya mi canilla, mi tobillo y así. Entonces, ¿qué haces? Como sabes bioquímica, pides nomás determinación de potasio y va a estar con 2,8. ¿Qué vas a hacer? Directamente una ampolla de potasio que es muy tóxico. Hay que saber recetar, eso van a aprender este año en farmacología, ¿sí? Lo más tóxico de los medicamentos, el cloruro de potasio. Tienen que prestar atención a farmacología y a cirugía. Se lleva en cirugía también. Bien. Hierro, ¿para qué? Hemoglobina mío y citocromos. No se me vayan a olvidar. ¿Qué son los citocromos? Conjunto de enzimas que tienen como amigo en común el hierro. Ay, ay, ay. ¿Se habrá cortado? ¿Qué pasa? Hola, mi amor. Hola. Estoy en clases, mi vida, miren, estoy en clases. ¿Ya? Nos hablamos a las 8. Chao, mi amor, chao, chao. Mi hijo es de Cochabamba. Ya, muy bien. Yodo definitivamente T3, T4. ¿No? Estas para mí son las hormonas metiche. En todos los ciclos bioquímicos están ya, acelerarse, vamos, vamos. ¿No? Zinc, oye, sí. Es que el zinc está involucrado en la mayoría de las reacciones bioquímicas. Por ello que nuestro Sistema Nacional de Salud provee el sulfato de zinc en forma de jarabe para todos los niños menores de 5 años. Vamos a ver más adelante.
Cobre muy importante para la citocromo oxidasa, que es parte de la fosforilación oxidativa, ¿sí? En la membrana interna. Selenio, glutatión peroxidasa, y así sucesivamente. No queda otra cosa que memorizar, jóvenes. Aquí está el zinc. Elemento químico, número 30, nuestra concentración 40 como la urea. Ya sé que urea es 20 a 40, pero zinc 40. ¿Para qué sirve el selenio? Es ayudante, parece el Diego, miren, de 300 docentes. De todas las materias es auxiliar. Participa, ayuda a 300 enzimas. Y esas enzimas son del sistema inmunitario, cicatrización de heridas y todo lo demás. También de estas proteínas de zinc, que son las que guían a muchas enzimas. Favorece el aprendizaje, se aprende hasta los 5 años, jóvenes. ¿Cómo? Sí, por ello que usted cuando tenga su hijo, hasta los 5 años tiene que enseñar a razonar, a deducir, y ya el resto es solamente, es aquí donde se formatea el cerebro. Cuando ya va al colegio solamente rellena, y si no se han abierto sinapsis va a ser muy difícil. Entonces, por ello, se da zinc a todos los niños menores de 5 años. Durante el alcoholismo crónico se pierde mucho zinc. Entonces, los alcohólicos debían de ser tratados. Los alcohólicos crónicos debían ser tratados con complejo B, pero más zinc. ¿Dónde está el zinc? Para no olvidarme, carnecita roja. Entonces, cuando alguien le dice, ¿por qué tienes que comer carne de cerdo? Por su zinc, ¿no? Por su zinc. Y los granos, las nueces, porque el zinc es fundamental. Es homeostasis, mantenimiento de todo, mantenimiento del equilibrio, pero dentro del medio interno. ¿Qué es medio interno? Su nombre lo dice, interno. Pero lo más interesante es lo que está dentro de la célula. Para que dentro de la célula haya todo lo que debe de haber. Agua, electrolitos, PALAP. ¿Tenemos sistemas de control? Sí, todo tiene jerarquía. Así como yo tengo que respetarle a mi ayudante que está 1 año por encima mío, igual en nuestro cuerpo el jefe de jefes es el sistema nervioso, ¿no? En esta tabla que se muestra de qué está compuesta la membrana celular. Lo habíamos visto esto la clase pasada. ¿Para qué sirve? Ósmosis. ¿Qué es ósmosis? Ya sé. El tránsito normal del agua. La cinética normal del agua. Pero también la membrana que tiene receptores para reconocer. El citoplasma, hay que recordar esto. Citosol que tiene agua, proteínas. Ribosomas. Sus enzimas. ¿Para qué sirven ribosomas? Síntesis. El humano tiene ribosomas 80S. Entonces se divide en 40 y 60. Debía ser 40-40, ¿verdad? Pero no es así. Ahora los procariotas como las bacterias tienen 70S. Esto es importante recordarlo porque hay medicamentos como el cloranfenicol que atacan 50S y la gentamicina ataca 30S. Eso van a aprender en farmacología. Pero de bioquímica tiene que llevarse esta información. ¿Qué es mitocondria? Un organelo. Ahí están las enzimas de Krebs, de la fosforilación. Pero también la mitocondria tiene un DNA mitocondrial. Mitocondrial. Gracias a este DNA podemos saber si usted es hija o hijo de su mamá. Pero no se puede saber en el caso del hijo si su hijo es nieta de su abuela.
este DNA mitocondrial solamente sirve de toda la rama femenina. Y esto tiene su razón, porque cuando el espermatozoide entra dentro del óvulo, solamente mete DNA del núcleo. Las mitocondrias quedan afuera con el flagelo. Entonces, muchas veces hacemos uso en laboratorio del DNA mitocondrial. Gracias a esto se sabe que la primera mujer de la Tierra era negra, zamba, canuta, con labios gruesos. La reina Isabel de Inglaterra, al enterarse del fruto de esta investigación, casi se muere, porque dijo, ¿cómo puede yo tener origen en una mujer así? Bueno, ya está. Retículo endoplasmático rugoso porque tiene ribosomas. Retículo endoplasmático liso porque tiene microsomas. El más importante es citocromo P450. Y las monooxidasas de función mixta, ¿no? Monooxidasas de función mixta. Harper 50% nos ha indicado que en estos microsomas se metaboliza el 50%. ¿Para qué sirve aparato de Golgi? ¿Qué tiene? Empaquetamiento, ensamblaje de proteínas. Lisosomas, tiene enzimas hidrolíticas para destruir en la apoptosis. Peroxisomas, sintetiza agua oxigenada para destruir todo lo que no me interesa. Citoesqueleto, movilidad a la célula. Y el núcleo que tiene. Bien. Control neuroendocrino, sistema nervioso a la cabeza, más abajito está hormonal. Entonces ahí son muy importantes los mensajeros bioquímicos, porque van a transmitir la información, pero regulan. Y cuando transmiten la información, la persona va a tener una conducta entre comillas normal. Cuando su comportamiento, su conducta no es normal, entonces en la actualidad ya se buscan los responsables. Por ejemplo, la persona que tiene ansiedad, caramba, exceso de acetilcolina, depresión, exceso, por ejemplo, de GABA, y esquizofrenia, le falta dopamina. Entonces aquí esto es así. Muchas enfermedades pueden estar relacionadas porque no se está regulando normalmente la jerarquía que debe haber. Alguien no está sintetizando lo que debe de sintetizar. Y este gráfico que ya lo conocen, ¿no? Primero es protones, neutrones, electrones. Eso forman el átomo, la unión de átomos, moléculas. Las moléculas se unen para formar pala y los pala me dan órganos. Luego células, tejidos, el individuo. Luego viene la población, comunidad. Ya es animales, vegetales, ecosistema, se añade ahí el sol, y biosfera, la esfera con vida, ¿no? Me gusta mucho que lo han visto ustedes para entrar al CUP. Entonces tenemos sistemas de órganos, de relación y control, por supuesto, el nervioso. En histología esto ha visto, ¿no? El tegumentario con la piel, inmunitario, y estos otros de nutrición, de reproducción. Categorías. Tenemos sistemas de retroalimentación. Algo puede acelerar mi corazón, pero no indefinidamente. No indefinida. Sí, tóquele. Y entonces tiene que frenarse, por ejemplo, mi frecuencia cardíaca, porque si no
voy a estallar, ¿no? Para parar una determinada función se tiene este conjunto de procedimientos denominados feedback. El ejemplo típico que debemos aprender es que cuando aumenta la glucosa en sangre se llama glucemia. Cuando aumenta la glucemia, este sistema de retroalimentación chilla para que el páncreas libere insulina. Entonces la insulina sale volando del páncreas y hace que la glucosa entre de la sangre a la célula. ¿Para qué? Para que se convierta en dióxido de carbono, para que desaparezca la glucosa. Entonces eso hace que disminuya la glucemia y disminuye la liberación de insulina. Entonces aquí estoy con un feedback negativo, se llama. Y el positivo es el proceso de la coagulación y el trabajo de parto. Entonces aquí yo tengo los valores ahora de glucemia en ayunas. 70, 99. En algunos textos van a encontrar 110. Esto era en una literatura más antigua, ¿no? Hoy en día 70 a 99. Bien. Agua. Yo ya me he cansado, ahorita. ¿Y ustedes, a ver, están despiertos o no? Sí, doctora. Doctora, sí, estamos despiertos. Sí, doctora. Ay, yo estoy agotada. Ya, me alegra, me alegra. ¿La mayoría está despierta o no? Sí, Sí, la mayoría doctora. está conectada. Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Se entiende? Sí, doctora. Sí, doctora. Me alegro. Es que saben que guaguas, no sé, tal vez estoy equivocada, pero si no leo con ustedes, si no, pero tienen que ir cortándome. Si no les hago ver letra por letra, línea por línea, no me van a leer, ¿no? Así que vamos nomás. Las próximas van a ser más rápidas. El agua inorgánico, porque no tiene carbono. Ahora, este porcentaje es que para entrar al CUB y también para histología han aprendido 60% más o menos. En los bebés 70, adultos 50, ancianos menos de 50. Entonces, ¿cuáles tienen más riesgo de morir de deshidratación? Los bebés. ¿No es cierto? ¿Dónde está el agua? Ajá. 2/3 partes del agua total corporal es intracelular. La mayoría está dentro de la célula. Entonces, nuestro hombre ideal es de 70 kilos, 28 litros. De 70, ¿cuánto es el 60%? Hay que sacar. De ese 60%, 2/3 partes dentro. Ahora, de lo que está en el espacio fuera de las células, la mayor parte está pegado a las células y solamente 1/4 dentro de los vasos capilares, arterias, venas. Este gráfico me gusta porque está representando a unas moléculas de agua, ¿no? Aquí está en el estado sólido, en el estado congelado. Fíjense cómo están tan ordenados. Tienen mayor distancia que cuando está en el líquido. En el líquido están más pegados. Por ello que cuando se pone una Coca-Cola congeladora, revienta, porque estas moléculas se abren más y revientan. Eso es lo que le pasa al humano cuando se congela, ¿sí? Y esta es una molécula de agua en el estado de vapor. Por eso la tapa de mi caldera va para arriba, porque las moléculas tienen mayor cinética y están más separadas unas de otras. Esto para entender qué es lo que va a pasar con las moléculas de agua en el cuerpo de mi paciente. Bien, los porcentajes, si vemos aquí, sangre 90%, cerebro 85%, huesito 22%. ¿Cuál es el que tiene menos agua? Grasa.
Hay que recordarlo eso. Funciones del agua hay que memorizar. Transporte, lubricante, elasticidad, disolvente y lo importante, regula el calor. Cuando siento calor, ¿qué tengo? Sudoración. Eso está refrescando mi cuerpo. De lo contrario, ardería y me quemaría como un papel. Es esta la razón por qué se va a sudorar. Hay que memorizar esas funciones, por favor, ¿no? El agua, tengo que aprender que este es el oxígeno, los dos hidrógenos y están separados, 104,5 grados. No están como lo dibujamos y como escribimos la fórmula, ¿no? No están, este hidrógeno no está aquí ni está aquí. No están a 180 grados, no, 104. ¿Por qué me va a decir? Porque este compuesto con sus electrones tiene esa capacidad de estar atraído al oxígeno, pero está repelido, está... Hidrógeno le dice, eres igual que yo, por favor, menos competencia, más allá, y está a 104. ¿Y por qué es eso? Porque Dios lo quiere, no tengo más respuesta, ¿ya? Pero es importante tener en cuenta eso, que los elementos químicos se acercan a una determinada distancia, pero también se alejan a una determinada distancia dependiendo de sus características. Y entonces, esta molécula de agua está formada con ese ángulo, pero está atrayendo a otra molécula por una determinada distancia. Y esto es debido a las cargas positivas del hidrógeno y a la carga negativa del oxígeno. Esas características hacen que el agua sea polar. ¿Qué es polar? Que tenga carga positiva. Carga polar negativa, carga polar positiva. Están saliendo varios pacientes y por la ventana me van a saludar. Mejor lo cerraré mi persiana. Bien. ¿Qué es polaridad? Recuerde que aquí estas rayitas, miren, este azul, ahí hay electrones. Los electrones todo el rato están correteando. Pero en algún momento algunos electrones avivados, todos se van al norte y lo dejan en el sur a los protones del hidrógeno. Y entonces aparece así un polo positivo y un polo negativo. Pero nuevamente los electrones se desorganizan y aparece a la inversa y todo el rato están en eso. Por ello se dice que la molécula de agua es muy polar. Y muy polar, ¿qué es? Que tiene carga positiva debido a la migración de los electrones, ¿no? Ahora bien, los polares se llevan bien con los polares. Por ello que administramos medicamentos polares a la vena. Y cuando sabemos que mi paciente está intoxicado con algo polar, voy a aumentar su diuresis. ¿Cómo se aumenta la diuresis? Aumentándole líquido, por vía endovenosa, por ejemplo, suero. Le va a dar ganas de orinar más seguido. Y con ello estamos eliminando el tóxico. A eso se llama diuresis forzada. Vamos a ver. Aquí que se ve el oxígeno, el hidrógeno, carga positiva, carga positiva. En algún momento este se viene más aquí, a un extremo y me va a parecer positivo. ¿Qué es ingesta? Consumo. Una persona consume más, menos por costumbre, por necesidad. La que vende naranjas en una acera no va a tomar agua, porque lo que gana al vender naranjas va a gastar pagando el baño. Y eso entonces va a ir en detrimento de su salud. El albañil no va a tomar a cada rato líquido porque su capataz le va a decir por qué.
vas tan seguido al baño. Entonces está sujeto a todos esos aspectos, ¿no? De todas maneras, debemos memorizar. Tenemos necesidad de ingerir mínimamente 500 ml, medio litro, para poder eliminar una orina que lleve los desechos. Tomando cada día 500 ml de agua, aseguramos limpiar nuestro cuerpo. Mucho mejor 2 litros, ¿no? Debemos recordar que nosotros sintetizamos agua. Recuerde que hemos dicho, la glucosa se convierte en ATP, dióxido de carbono y agua. Esa es la explicación. Bien. Para igualar pérdidas totales de agua, debemos ingerir mínimo, ya no los 500 que estaba allá arriba, ¿no? Sino los 800. Si tomas menos, entonces se siente sed por un mecanismo de retroalimentación negativa. ¿Qué es potomanía? Ya saben. Presión. Fuerza que se ejerce sobre una superficie. Nosotros tenemos presiones del sodio, sobre todo del agua, de las proteínas, pero también de la urea, de todo. Todo ejerce una presión. ¿Qué es presión osmótica? Conjunto de presiones que se opone a la ósmosis. Eso, aquí está lo más importante. Presión osmótica es la suma de todas las presiones que se opone a la ósmosis del agua. El agua es muy independiente, ¿ah? Quiere ir por donde quiere ir. Y como tiene conductos de agua, tiene túneles, tiene canales a través de las membranas celulares, el agua pasa por aquí y por allá. Muy bien. Entonces, ¿qué es un osmol? Un osmol es una unidad de medida y es igual al número de moles del sodio o del potasio o de la glucosa, de cualquier agente químico que suma a la presión osmótica. ¿Qué era la presión osmótica? La suma de todas las presiones. Ahora, ¿qué es un osmol? Una cantidad de átomos de una sustancia que tiene fuerza, que se va a sumar a la ósmosis. Entonces, aquí tenemos, ¿por qué se llama mol? Porque me está hablando de una molécula. ¿Qué es una molécula? La suma de electrones que van a ser igual al número de Avogadro. Pero vamos a ver mucho mejor aquí. Cuando tenemos un mol, una cantidad de cloruro de sodio en agua, en 1 litro de agua, su osmolaridad es de 2. ¿Por qué? Porque el sodio se comporta como un electrolito, sodio positivo y cloruro negativo. ¿Por qué? Porque el cloruro de sodio se disocia, se rompe. Entonces, una de cloruro de calcio tiene 3, porque tiene 2 cloruros, pero aquí ya son 1 por 2, más el 2, ya son 3, ¿no? Entonces, químicamente, ¿qué es un osmol? La cantidad de partículas osmóticamente activas disueltas en 22,4 litros. Esta es una constante que se maneja en química general. Como Diego y Jerry están estudiando ahora bioquímica, entonces ya saben a qué me refiero, ¿no? Pero a 0 grados Celsius, no es a 37, y a una presión osmótica de
lo que produce una atmósfera de presión osmótica. En nuestro medio, en nuestro cuerpo, no hablamos de osmoles, sino de miliosmoles, la milésima parte de la fuerza que ejerce una molécula de cualquier sustancia en 1 litro de sangre. Aquí que dice, lo encontré, aquí está, miren, ¿qué dice aquí? Osmolaridad con R. Pero aquí, ¿qué dice? Osmolaridad con L. Hay que diferenciar. Cuando es LL es por kilogramo. Cuando es con R es por litro. Es la única diferencia. Por kilo de agua, por litro de agua. Como el agua pesa lo mismo, 1 litro pesa 1 kilo o 1 kilo ocupa 1 litro, el agua no es con todos los líquidos. Entonces puedo decir que es lo mismo, pero para que sepan, osmolaridad por litro, osmolaridad por kilo. De todo eso tenemos que aceptar que mi osmolaridad sanguínea es 280, 295. Yo les acepto hasta 300, segundo año. Pero como es verano, 280, 295, porque el año pasado ya vieron esto. Y la orina es más salada. El sodio tiene mucha osmolaridad, 500 a 800. Muy bien. ¿Por qué tengo que aprender osmolaridad y volverme loco? Es que el espacio intracelular y extracelular a ambos lados, cada lado, tiene una osmolaridad. Es decir, tiene la suma de presiones, de fuerzas, tanto dentro como fuera de la célula. Y eso mantiene la membrana celular íntegra. Porque si hubiera más fuerza desde afuera, deformarían a nuestra célula. Podrían hasta romperla. Y a la inversa, si hay mucha fuerza desde adentro, también saldría un chichón hacia afuera de la célula y se rompería. Es por ello que tenemos que tener en cuenta qué tipo de suero, qué tipo de inyectable vamos a administrar a nuestro paciente. No es directamente recetar, gracias, no es directamente recetar determinado medicamento. Yo tengo que saber previamente si mi paciente tiene la concentración normal de sodio, tiene todo normal, como para que yo administre o Ringer normal, o Ringer lactato, o voy a recetar suero fisiológico, o voy a recetar suero glucosado. Esa es la explicación de por qué debo aprender osmolaridades y osmolaridad. ¿Qué es la osmolaridad? La suma de las presiones de todas las sustancias osmóticamente activas. La sustancia que determina mucha osmolaridad es el sodio, No debo yo recetar nada hasta que no sepa cómo está la osmolaridad de mi paciente. Aquí, ¿no? Aquí está. La importancia se aprecia cuando se va a administrar vía endovenosa. Porque si yo administro una sustancia a la vena con mucha osmolaridad, o sea, un suero muy concentrado, entonces mis células van a soltar su agua desde adentro, van a soltar, oh, muy salado me está entrando, yo voy a diluir y entonces el glóbulo rojo se va a volver deshidratado. Y entonces este glóbulo rojo ya no me sirve, no va a transportar oxígeno y mi paciente va a estar más enfermo. Lo correcto es esto. Cuando el glóbulo rojo está así y se le administra un suero fisiológico cuando corresponde, no le pasa nada al glóbulo rojo. Pero si se le añade muy diluido
el suero de lo que necesita, el glóbulo rojo se va a hinchar y va a reventar. Eso. ¿Cómo regulamos nuestra presión del líquido extracelular? No estoy hablando del intracelular, ¿no? Concentración de solutos. El más importante es sodio. Por eso nuestra orina es salada, porque está perdiendo sodio. Por eso nuestro sudor es salado, nuestra saliva es salada. Pero junto con el sodio se pierde cloruro y bicarbonato. Hormonas, para eso tengo la ADH, la aldosterona. De memoria ya ustedes deben saber, la aldosterona tiene que ver en la reabsorción del sodio. Y tenemos a este péptido, al PNA, péptido natriurético auricular, que se libera en las aurículas del corazón. Y entonces esta proteína, cuando ve que está muy salada la sangre, ¿qué hace? Venga, venga, sodio. Lo agarra y de las orejas lo suelta a la orina. Por eso se llama urético. Los riñones son los principales encargados. ¿Cómo se regula? Para eso tenemos osmoreceptores, estructuras químicas que están detectando la osmolaridad. ¿Qué es la osmolaridad? La suma de presiones. ¿De qué viene la presión? De los solutos que haya. Y sobre todo si hay mucho sodio. La ADH antidiurética. Que debe de orinar más para eliminar mucha agua y sodio. La sed está relacionado con esto. Y el famoso sistema renina-angiotensina-aldosterona, que lo han llevado hasta el cansancio en histología, ¿no es cierto? Por ello que vamos a insistir de esta manera, ¿no? Cuando la presión baja, cuando la presión arterial baja, entonces aquí es donde se está viendo esto, ¿no? Va a ser percibido por el aparato yuxtaglomerular. Libera esta enzima que convierte a este GNO en angiotensina 1. ¿Sí? Ahora, esta angiotensina 1 con la ECA, que es liberada por el pulmón, se convierte en angiotensina 2, que va a servir para qué? 1, aumenta la actividad simpática del sistema nervioso simpático, del sistema nervioso autónomo. Angiotensina le da el chisme a la aldosterona para que reabsorba más sodio. La aldosterona chupa, así que se quede. Si hay más sal, hay más osmolaridad. Si hay más osmolaridad, hay más fuerza, aumenta la presión arterial. Vasoconstricción y liberación de ADH. Entonces de aquí vienen los términos. ¿Qué es hiponatremia? Poca concentración. ¿Cómo luce mi paciente? Cefalea, debilidad, hipernatremia alta. ¿Qué tiene? Cefalea. ¿Está viendo? Cefalea. Confusión, confusión. O sea, es un poco difícil diferenciar si mi paciente tiene hipo o hipernatremia. Por ello tengo que estudiar cada vez más. Y tengo que tomar la presión arterial y tengo que ver las mucosas, la boca, la piel, cómo está su turgor. Y entonces de esta manera, antes del laboratorio, yo voy a decir, estoy frente a hiponatremia. E inmediatamente voy a pedir sodio, ¿no? ¿Cómo se desequilibra o cómo se diagnostica este desequilibrio? Examen clínico, examen físico. Tengo que aprender en todos estos años eso. Recién laboratorio. Voy a pedir electrolitos. Tratamiento, depende. Si es hipo, le aumentaré. Si es hiper, no. ¿Qué es hiperosmolaridad? Cuando aumenta. ¿Cómo se calcula la osmolaridad? Laboratorio me va a dar valor de concentración de sodio, de glucosa y de urea. Estos corchetes significan concentración, ¿no? Y entonces ahí están los valores y... ¿dónde está mi ecuación?
Más adelante total. El doble de sodio más la décima parte de la concentración. Aquí está, miren. Por ejemplo, sodio 140, el doble de sodio, más la concentración de la glucosa dividido entre la décima parte de su peso molecular, más la concentración de la urea, que es 20, dividido por este número 6, que resulta de el valor del peso molecular de la urea, ¿no? Entonces me sale un resultado, ustedes van a hacer esto, 2 por 140, 280, más 100 dividido entre 18, 20 entre 6, me va a dar esto. Osmolaridad 288. ¿Qué significa? Entonces ya ve usted que aquí este resultado lo tiene que comparar con el valor de referencia. Y si está 288, entonces está normal. Pero si estuviera aumentado, hay una concentración. Valor bajo, se ha perdido mucho sodio, ¿no? Entonces, para la clínica nos sirve que esta persona está deshidratado o tiene insuficiencia renal o esta enfermedad endocrina. Si el valor es mayor al techo, estamos con una hiperosmolaridad. ¿En qué enfermedades? Esas. Cuando una persona es sometida a diálisis renal porque tiene insuficiencia renal crónica, es muy probable que tenga hipernatremia, hiperosmolaridad. Cuando tiene infarto, accidente, debemos pensar que esa es la causa del aumento de la osmolaridad. Hipo, cuando hay problemas endocrinos, hormonas. Hay una segunda ecuación, aquí está, el doble de sodio, glucosa entre 18, pero aquí ya no es entre 6, fíjese. Aquí directamente en el 6 estaba tomando a la urea, pero aquí solo al nitrógeno. El nitrógeno tiene 28 de peso molecular. Como es la décima parte, 2,8, porque la glucosa tiene 180, la décima parte es 18. Valor normal menos de 300, es decir, 200 a 295. Bien, ¿qué es boom? Nitrógeno ureico en sangre, blood, nitrógeno ureico. Cuidado que digan que no saben. ¿Cómo se calcula? Nitrógeno 14 atómico, molecular 28. Molecular de la urea, entonces la urea ya les había puesto en la pizarra, ¿no? Un carbono, un oxígeno, 2 nitrógenos, 2 hidrógenos, 4 hidrógenos. Otra vez voy a repetir. Un carbono, un oxígeno, 2 nitrógenos y 4 hidrógenos. De eso sale 60, si suman eso. Entonces divide 60 entre 28, que es el molecular, entonces, y el otro, 28 dividido entre el 60, 1 entre el otro y el otro sobre el 1, se divide. Entonces tengo 214, 0,40. Entonces, boom, urea sobre 2,14. De aquí sale esto. Por 0,46 y tiene que salir 0,2. Esta es la explicación, la justificación de dónde, cómo se hace. Entonces, lo práctico ya es multiplicar 0,21, 0,22 por urea. El año pasado en un examen, en el segundo parcial creo que salió eso, ¿no? Entonces, no se dejen sorprender. ¿Cómo calcula boom? Multiplicando la concentración de urea que le da el laboratorio por 0,22. ¿Cuál es su valor de referencia? 6 hasta 20. Eso es lo normal. Si está aumentado, si sale 30 de boom, ajá, deshidratado, insuficiencia cardíaca o traga mucha proteína. Y disminuido en el embarazo, no hay que asustarse. Usted pierde agua así por todo lado, la orina, heces fecales. Pero a mí lo que me interesa es que usted aprenda esto. Pérdidas insensibles, no se da cuenta. Yo en este momento estoy perdiendo cualquier cantidad de agua.
porque estoy hablando, ¿o no? Por la piel estoy transpirando, aunque estoy con aire acondicionado. Y esto hay que aprender de memoria. 0,5 mililitros de agua por hora por kilo. Eso es lo que perdemos en término medio. Esto es importante para el año o para toda su vida. Cuando tengan pacientes operados, sale de la operación y entonces tiene que calcular cuánto pesa este señor, cuánto tiempo está aquí, 0,5 por esto, por esto, por esto, cuánta agua debo de introducir por su vena a través de los sueros. Pero también se toma en cuenta y la enfermera, y mucho mejor el médico, debe de medir el volumen de orina. Se calcula con las heces, si son diarreicas formadas. ¿Cuánto está perdiendo mi paciente y cuánto le estoy dando? Por la vena y por la boca. Por favor, no me hagan quedar mal. Cuando la persona tiene fiebre, evidentemente pierde más agua. Por cada grado centígrado de fiebre que tenga, se puede perder hasta 50 ml en 24 horas. Por cada grado. Si está en 38, 50 más. Si está con 39, 100. Entonces, las pérdidas insensibles son las que no nos damos cuenta, ¿no? ¿Por dónde perdemos orina, piel? Pérdidas insensibles se calcula así. 62 por 0,5 y las horas que te pide. También hubo esa pregunta de examen. ¿Qué es potencial de hidrógeno? Fíjense cómo se escribe. E minúscula, H mayúscula. No sirve al revés. No es como quiera. Muy bien. Muy bien. ¿Qué es el potencial qué es el pH? Le puse, creo, también en su cuestionario. Es una cualidad. No me ponga, es la ecuación, no, es una cualidad que presenta un sistema, una cualidad de un sistema para reaccionar como ácido o como base y que depende de la concentración de protones. Y matemáticamente es igual a esto. ¿Sí? No se vayan a olvidar. Bien. El agua y todo lo que tenemos se desmochan, pierden hidrógenos. Eso se llama, se disocian o ionizan. Se disocian, se separan, se alejan. Y entonces las sustancias pierden hidrógeno, protones, es lo mismo. Y estos protones se juntan, se reúnen y forman un sindicato. Y a este sindicato Sorensen le llamó potencial de hidrógeno. Sorensen. Cuando el agua se disocia, me da un protón positivo y uno negativo. En esta gráfica podemos ver, esta es el agua con otra molécula. Una de ellas se rompe y se pega la mitad aquí y la otra mitad queda allá. Los expertos indican que esto es lo que pasa, no como normalmente lo hacemos así. Solamente una molécula de agua me da hidroxilo y me da protón. No, son dos moléculas, una se rompe y me va a dar el famoso hidronio y el hidroxilo. Ahora, esto se lo hace con una velocidad determinada, con un ritmo determinado, y eso se llama constante del producto iónico del agua, constante del, se llama eso KPW. Esta es la constante, la concentración de hidroxilo por la concentración del hidronio. Ustedes saben que el pH se mide del 0 al 14, 7 es el neutro.
Por arriba es base, por debajo de 7 es ácido. Y tenemos todo lo que tenemos en la vida, como la lavandina, que tiene este pH